Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy quiero referirla a una noticia que salió no hace mucho, en el cual el creador de todo lo que representa el título de Gundam, Yoshiyuki Tomino, mencionó unas críticas bastante diversas sobre lo que es la obra cinematográfica de Makoto Shinkai. Por un lado, reconoce el esfuerzo y la dedicación en sus largometrajes, en el cuidado de la animación y de lo visualmente atrayentes que son sus trabajos, y evidentemente del boom mediático o este nuevo resurgimiento de la animación japonesa, que pudiéramos decir que está comandada por toda esta nueva oleada de animación como Boku no Hero Academia, Shingeki no Kyojin y evidentemente Kimi no Na wa y en estos momentos Tenki no Ko. Sin embargo, nuestro creador de Gundam menciona que si bien el trabajo de Makoto Shinkai es increíble por un lado, le parece bastante raro, triste y al mismo tiempo, digamos, un poco competente la capacidad de Makoto Shinkai para llevar escenas eróticas a los trabajos de estos largometrajes de él. Y debo decir que es un planteamiento que me pareció muy valioso de comentar, porque es una aseveración, a mi modo de ver, un poco riesgosa por lo siguiente. Lo primero que hay que preguntarse es qué es el erotismo o qué es lo que se entiende por erotismo. Esto es interesante porque y me da mucha risa que cuando se toca este tipo de temas es inevitable caer en la mención del video de la historia del hentai que está en el canal, porque ese es un paseo bastante mesurado pero contundente de cómo fue llevándose el estilo, la corriente y la visión editorial del manga erótico hasta lo que conocemos como el hentai actual. El erotismo es arte. La pornografía, estrictamente hablando, uno no la podría llamar arte. Una de las características del arte es que el arte no es explícito, sugiere al público, sugiere posibilidades de interpretación a todos los niveles, pictórico, literario, fotográfico, de todos los tipos. Siempre vas a sugerir, nunca puedes o no deberías mostrar todo o ser totalmente explícito, porque la belleza está en que hay un juego del espectador y la obra de arte en el cual siempre se puedan rescatar y obtener visiones distintas según el público que esté viendo ese proyecto, ese trabajo artístico. Y eso solamente se logra cuando una obra artística sugiere nada más. Cuando tú lo muestras y tú eres completamente explícito, es inevitable o es imposible caer en segundas interpretaciones o resemantizaciones, porque todo quedó sumamente explícito. Esa es la razón por la cual muchos dicen que la pornografía no es artística y el erotismo sí. Ahora bien, decir que Makoto Shinkai no trabaja el erotismo es algo muy arriesgado, y vamos a hablar de la que fue la serie o largometraje de Makoto Shinkai que ha puesto esta primera piedra en todo este fanboísmo que se ha despertado, todo este fandom que se ha generado a causa de Kimi no Na wa. Kimi no Na wa sí es una serie que juega con un poco de erotismo, desde las escenas donde la senpai le sugiere al protagonista algunas cosas cuando está en la posada, si no me equivoco es el asunto. Ahí hay una suerte de erotismo, porque está la chica con su yukata insinuando cosas con el protagonista en cuanto a si iban a ser cochinadas o no. Y evidentemente el asunto en el cual nuestros dos protagonistas de Kimi no Na wa cambian cuerpos y empiezan a
conocer el cuerpo del otro, a ver la sexualidad del otro, y eso es un asunto sumamente erótico. Las posibilidades que tiene esa persona al no tener el cuerpo habitual que tiene y empezar a explorar lo que sería los senos, el sexo femenino y viceversa. Entonces ahí sí hay una suerte de erotismo. El problema, y esto es un problema, no sé si llamarlo problema, pero sí es una tendencia que ocurre en Japón, y es que en Japón les encanta combinar el erotismo con la comedia. Y cuando tú mezclas ambas cosas, evidentemente el erotismo se pierde en gran medida, porque lo que generas es risa y no el erotismo de lo prohibido, de pensar qué pasaría si ella se quita la mano y se le puede ver el seno y todo este asunto. Pero cuando lo llevas a un asunto de comedia, toda esa tensión sexual se cae porque está jugando es con la risa. Entonces, por ese lado, uno le pudiera dar la razón al creador de Gundam. Pero la realidad es que Makoto Shinkai sí juega con erotismo. Quizás no como el erotismo que nosotros estuvimos acostumbrados en la época de los 90 para atrás, sino esta nueva tendencia erótica que suele mezclarse más con la comedia, o donde las escenas de erotismo están contadas y últimamente se está apelando más a la comedia. A mi modo de ver lo percibo así, una comedia digamos fatalista, nihilista por el asunto de los isekai, donde los protagonistas ven que lo que está ocurriendo en su mundo es una mierda y ellos están como las únicas personas cuerdas en ese mundo, en algunos isekai de comedia. Entonces ahí hay una suerte de comedia, pero no es la comedia erótica que estábamos acostumbrados. Así que uno pudiera arriesgarse a decir que la comedia erótica sí se ha visto, ha perdido un poco de terreno, y a su vez la comedia erótica, que en algún momento tuvo una relevancia, le quitó el puesto a el erotismo que estábamos acostumbrados a ver, a ese erotismo que uno podía ver en Bubblegum Crisis y en muchas series atrás. Entonces, siguiendo esta narrativa, pudiéramos decir que dentro del erotismo hay tres momentos: el erotismo que a lo mejor es el cual critica o exige que esté presente el creador de Gundam dentro de las obras de Makoto Shinkai, el erotismo que evoca tensión sexual. Tenemos un segundo momento que es el erotismo combinado con comedia, lo cual genera un efecto contrario, y es que estás usando elementos eróticos, pero al utilizar la comedia le quitas la tensión sexual que te puede transmitir el erotismo. Entonces ahí hay una contradicción, hay una dicotomía muy interesante. Y el tercer momento es en el cual el erotismo queda bastante vuelto cenizas, casi erradicadas, y a su vez queda una comedia, pero no es la comedia sexual, sino que es una comedia fatalista o paródica, que es la que suele manejar más los isekai. Y evidentemente los isekai que juegan con el tema del harén, pues sí recurren más al segundo momento del erotismo. Así que creo que la aseveración de Yoshiki Tomino me parece que es muy arriesgada. En algunos puntos estoy de acuerdo, en otros no tanto, y al final del día es como tú lo veas, como sea tu interpretación de esta situación. Sí creo, evidentemente, que una historia debería tener algunos elementos eróticos que evoquen tensión sexual, porque al final del día tú estás mostrando personajes, y esos personajes suelen tener conductas humanas, porque al final del día están siendo creados por humanos, así que es normal que nosotros le implantemos ciertas conductas fisiológicas, morales, psicológicas y de todo índole a nuestros personajes, y por tal hay que entender que el sexo es una necesidad dentro de un individuo. Así que por tal me parece válido que haya escenas donde haya momentos que evoquen sexualidad, hasta escenas donde haya coito. Yo estoy de acuerdo con eso, porque eso le da más profundidad a los personajes, y no es ese clásico personaje que se levanta, desayuna y entonces se omiten escenas de cepillarse los dientes o incluso hasta de cagar o bañarse, a menos que sea esa típica escena de las aguas termales o de la playa. Y al final del día nosotros como individuos defecamos,
tenemos relaciones sexuales, nos cepillamos, desayunamos y muchas otras cosas rutinarias que el anime y el manga e incluso las novelas ligeras omiten porque son elementos que o no vienen al caso o simplemente se les olvidó mencionarlos. Aunque yo estoy de acuerdo que tampoco tú puedes hacer un copia y pega de la vida cotidiana, porque tú lo que quieres mostrar es algo distinto al final del día. Si tú quieres hacer una representación fidedigna, entonces el anime no pudiera encajar en esa idea. Pero en fin, aquí ya estoy como divagando mucho. ¿Qué es lo que me interesa de toda esta comida de caballo que estoy hablando? Pues que sepan que es un asunto de la postura que tenga cada quien respecto a este asunto del erotismo. Realmente llegar a un extremo de decir blanco o negro es complicado. Yo creo que hay que moverse en un equilibrio. Así que la pregunta sería para ustedes: ¿están de acuerdo con que haya erotismo en las historias? ¿Están de acuerdo que haya o no erotismo? ¿Creen que debería haber mucho, poco? ¿Qué opinión tienen respecto a esta aseveración más precisamente con la filmografía de Makoto Shinkai? ¿Creen que son historias que están carentes de lo sexual? ¿Creen por el contrario que sí hay elementos sexuales? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.